Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. La verdad es que estamos muy contentos desde la plataforma, que es la que ha organizado este acto, que estéis aquí y que haya un interés por esta actividad que vamos a hacer hoy, que es crucial para la salvación de, como se llama nuestra plataforma, la plataforma Salvemos la Sierra del Cuchillo o la Sierra Lengua, como es conocida popularmente en Caudete. También damos las gracias al Ayuntamiento de Caudete por proporcionarnos este local y por hacer esta actividad. Y también damos las gracias a las dos personas que van a explicarnos la riqueza de esta zona tan importante en Caudete, la zona más importante a nivel ecológico que tiene el término municipal, que en primer lugar sería Julián Castaño Soriano, que es biólogo y secretario de la Asociación Naturalista para la Investigación y la Defensa del Altiplano. Luego comentaré alguna cosa más de su currículum. Y en segundo lugar, para un caudetano, Manuel Cremades García, que también es biólogo y él es técnico de biología del Grupo Superior Facultativo de Dirección General de Medio Natural de la región de Murcia. La razón de por qué se hace esta conferencia, la motivación es algo que se puede destruir. Si no se conoce, es más fácil que se destruya que si se conoce y se entiende el alto valor ecológico que tiene esa zona. La Sierra del Cuchillo, que compartimos, y doy las gracias también por la presencia de los compañeros que han venido de Salvemos el Arabí desde Yecla para darnos su apoyo. Y ese motivo, para entenderlo, yo en este momento pienso que son las dos personas que más saben sobre la Sierra del Cuchillo de la Lengua, porque han dedicado una parte de su vida a estudiar ese territorio, la fauna que hay ahí, las plantas, y quién mejor que ellos que nos puedan dar las claves de por qué esa zona nunca debe ser destruida. En primer lugar, antes de pasar a la explicación que nos van a hacer hoy, quería comentar, hacer un itinerario histórico de los sucesos que han ocurrido para que la Sierra del Cuchillo en este momento esté en un peligro inminente. En primer lugar, una empresa llamada Explotación de Canteras SL pidió un permiso de investigación, el número 1941, llamado TANIT 3, se lo pidió a lo que en aquel momento era la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. A nivel cronológico, el primer informe que tenemos desde la plataforma es del 8 de julio del 2016, en el cual se hace mención a que en ese espacio donde se quiere hacer la calicata para luego una posible futura cantera, desde el Servicio de la Política Forestal y Espacios Naturales de Albacete se da un dictamen desfavorable. Esta información luego lo podéis consultar si queréis. Nosotros la plataforma la va a tener a vuestra disposición y solamente voy a hablar de dos aspectos. En primer lugar, el análisis de la fauna y la flora que corre serio peligro si se pudiera hacer ahí una calicata y, por supuesto, una cantera. Y como un ejemplo, diríamos que una de las especies que se menciona es el águila real, porque es una zona de campeo y de reproducción del águila real, como luego nos comentarán. Y por otro lado, comentar que se daba un informe desfavorable por la disminución de la extensión del hábitat potencial o actual de las especies protegidas o la caída del mismo en esa zona. Cuando se habla de hábitat potencial, no solamente es la zona que sabemos de mayor importancia ecológica en este momento de protección, que es la microrreserva de los Arenales de Caudete, que está protegida desde el año 2004, sino toda la zona
que se encuentra alrededor. La zona que potencialmente esa fauna y esa flora puede ser afectada por la instalación allí de una calicata y posteriormente de una cantera. Este sería el primer informe que fue desfavorable, en concreto 8 de julio de 2016. En segundo lugar, a nivel cronológico, tenemos la Sociedad Albacetense de Ornitología, el 12 de julio del año 2016, también da un informe desfavorable para la realización ahí de una calicata. Este informe nosotros lo vamos a publicar a través de una revista que se llama, la revista se llama Catetania. O sea que en esa revista a final de año se podrá ver las alegaciones y el informe científico que hace la Sociedad Albacetense de Ornitología para estimar que ese permiso de investigación no se puede hacer allí. En tercer lugar, tenemos un documento del 5 de julio del año 2016 que es enviado al Ayuntamiento de Caudete para que dé su informe sobre la posibilidad en esa zona de hacer una calicata. El Ayuntamiento de Caudete responde el 12 de julio del año 2016. En ese informe se habla de que hay una zona que no se puede hacer para nada ese tipo de actividad minera y en otra zona que sí que se podría hacer de momento en ese periodo. Se trataría del suelo no urbanizable agrícola en producción, porque allí serían zonas de actividades agrícolas, ganaderas, forestales, se podría hacer según las normas subsidiarias de Caudete, que son del 29 de mayo del año 1996. Posteriormente hay un cambio de criterios y respecto al informe que había en principio, que era desfavorable, argumentado, donde se afectaba a la fauna y a la flora, aparece otro informe, se modifica en septiembre del año 2016 y este servicio forestal sí que da ya un informe favorable, cuando había dicho unos meses antes que no, y cambia, digamos, de postura. Hay que tener en cuenta que el informe desfavorable estaba firmado, entre otras personas, como jefe de sección, por José Antonio López Donate, que es el actual director, o la información que tenemos, de la microrreserva de los Arenales de Caudete. A partir de la resolución del 22 de diciembre del año 2016, la Viceconsejería de Medio Ambiente se formula el informe de impacto ambiental y da el visto bueno para el permiso de investigación 1941 TANIC 3 para que se pueda hacer ahí la calicata. Cuando se hace esta resolución, dentro de esta resolución aparecen varios organismos que no han contestado cuando se les pide información sobre si se puede hacer una calicata o no. Entre ellos está la Confederación Hidrográfica del Júcar, que ya sabéis que puede afectar a acuíferos. También aparece la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte de Albacete, del Servicio de Patrimonio, con Maite Rico, que algunos de nosotros ya conocemos, por el tema del yacimiento de los Hipariones, y tampoco contesta la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, la Viceconsejería de Medio Ambiente. Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, que había informado desfavorablemente, como vuelvo a repetir, en otoño de 2016, ya informa de forma favorable, algo que resulta totalmente incomprensible. Porque si hay una zona afectada, una zona cercana, una zona de influencia de la microrreserva, no tiene sentido que unos meses antes no se pueda hacer una calicata y al cabo de unos meses sí que se puede hacer. Y luego, avanzando en el tiempo, esta empresa de explotación de canteras, TANIC SL, se le dio, según la resolución del 22 de diciembre del año 2016,
un permiso de 3 años para poder hacer ahí una calicata. Ese permiso nunca llegó a hacer nada, se caducó ese permiso, pero pidió una primera prórroga. Se le concedió la primera prórroga, pero ya para la siguiente prórroga no se le dio el permiso y esa primera prórroga acababa este año, el 17 de enero del 2022, con lo cual el informe de impacto ambiental por el cual se le había dado el permiso durante 5 años quedaba caducado. Con lo cual, a día de hoy, según la resolución del 22 de diciembre del 17 de enero del 2017, comenta lo siguiente, resuelve lo siguiente: deniega la segunda prórroga de la vigencia de la resolución del 22 de diciembre de 2016 la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se formula el informe de impacto ambiental del proyecto, permiso de investigación número 1941 TANI 3. Con lo cual, en este momento no tienen permiso para poder hacer ningún tipo de actividad, ni ocupación de terrenos y, por supuesto, hacer una calicata. También sabéis, me imagino, que ha salido una sentencia del 10 de marzo por el cual el Ayuntamiento de Caudete presentaba alegaciones al posible proceso para instalar ahí una investigación que sería la calicata para la extracción de esta famosa piedra que se le llama piedra emperador, que es una especie de dolomía brechoide, que no sé si luego podéis comentar algo, y en este momento, teóricamente, no podría haber ni ocupación del terreno ni tampoco la posibilidad de apertura de una calicata. Desde la plataforma os tenemos que decir que realmente la situación es muy complicada, porque la empresa TANI SL podría volver a solicitar otra vez otra prórroga y entonces, como ya no podría, lo que haría sería pedir que se le concediera hacer otro informe de impacto ambiental. ¿De acuerdo? Entonces, la cuestión es que hay dos vías. Una vía jurídica, que de momento sigue su proceso para adelante, que no sabemos hasta dónde va a llegar, y otra vía que sería la vía por parte de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que en este momento está paralizado el proceso. Desde la plataforma pensamos que la única posibilidad para poder cambiar las cosas es tener el apoyo de los ciudadanos de Caudete para poder, a través de su movilización, evitar que esta zona, que tiene un alto valor ecológico, como así lo demuestra que tengamos una microrreserva y todo lo que nos van a comentar ellos, pueda en el futuro salvarse de una explotación que evidentemente va a afectar a esa zona. Y también solicitamos desde la plataforma que las normas subsidiarias que en este momento permiten que haya la instalación de una calicata sean modificadas para que quede protegida toda la Sierra del Cuchillo, como está protegido en el término municipal de Yecla, con la declaración de bien de interés cultural. Y entonces, en las normas subsidiarias se podría reformular una protección, como llegó nuestro alcalde de Caudete, su compromiso para que en el mes de mayo pudiera cambiarse esas normas subsidiarias, y sería la única forma de defender la Sierra del Cuchillo. Si está protegida bajo las normas subsidiarias, es una figura menor a la que, por ejemplo, tienen en el caso de Yecla, pero sería una figura que momentáneamente nos permitiría que nunca se pudiera instalar ahí una cantera. Nosotros le pedimos al Ayuntamiento de Caudete que actúe rápidamente, porque ya no queda tiempo, porque a nivel judicial podría variar esto rápidamente, no sabemos lo que puede pasar, y desde nuestro punto de vista como plataforma no estamos satisfechos hasta ahora con lo que se ha hecho. Pensamos que se podría haber hecho mucho más. El Ayuntamiento de Caudete tiene recursos, tiene formas y puede ejercer de una forma muy importante para que esto dé un vuelco y se pueda proteger.
Lo que tenemos claro también es que hasta ahora la Consejería de Desarrollo Sostenible va por otro camino y tal como cambió de un informe desfavorable la declaración de impacto ambiental a un informe favorable, está claro que en ese sentido estamos desprotegidos, desamparados. Y por último comentar que allí en la Consejería de Desarrollo Sostenible, cuando hubo una reunión en el mes de febrero, que fueron 2 compañeros, hay una frase lapidaria que dijo la jefa de servicio de Minas, doña María Luisa Sánchez, que calificó la Sierra del Cuchillo, esa zona donde se iba a hacer la calicata, como un auténtico secarral. Solo por eso ya merece la pena demostrarle a la Consejería de Desarrollo Sostenible que en Caudete no pensamos que aquello sea un auténtico secarral. Aquello tiene unos valores que ellos desconocen y que hoy, afortunadamente, vamos a aprender sobre ellos. Y ahora, continuando con las presentaciones, comentar que Julián Castaño Soriano es licenciado en Biología con la especialidad ambiental. Es en este momento profesor de Biología y Geología de Educación Secundaria. Es secretario de la Asociación Naturalista para la Investigación y Defensa del Altiplano, ANIDA. Tiene varias publicaciones, solo voy a mencionar una publicación que abarca también el término municipal de Caudete, que es el Atlas de los Mamíferos de Yecla, que es una obra fundamental para la fauna de todo el espacio que compartimos con ellos. Y ha hecho también otro trabajo muy importante, que ha ganado un premio un premio de investigación de la Fundación José María Soler, de la modalidad científico-humanística, es el aprovechamiento de los recursos naturales en una comarca histórica Villena-Yecla, 1700-1850. Y en segundo lugar, Manuel García Cremades, que también es licenciado en Biología, especialidad Zoología por la Universidad de Murcia. También estuvo en el Departamento de Ecología como alumno del doctorado y desde el año 2009 es técnico en Biología de esa Dirección General del Medio Natural de la región de Murcia. Y cabe destacar, entre publicaciones, La bifauna de Caudete, que es la obra más importante sobre la fauna que se ha hecho hasta ahora en Caudete. Y ahora les doy paso a ellos. Buenas tardes. Lo primero, agradecer la asistencia y el interés por este tema, por conocer los valores naturales de esta sierra, de la Sierra del Cuchillo. Voy a empezar pues comentando un pequeño tema personal, ¿no? Porque esta sierra fue de las 3 sierras que hay en Caudete, pues la última en la que me metí de lleno a prospectar a ver qué fauna había allí. Ya conocía muy bien lo que había en la Sierra Lácera o Alácera, como aquí también la llamamos. Ya sabía lo que había en la Sierra Santa Bárbara o Sierra de la Oliva. Y la sorpresa fue ver que también en esta sierra, compartida en Yecla, donde tienen la mayor parte de esta sierra, también había unos valores faunísticos increíbles, sorprendentes también. Voy a empezar, vamos a ir compartiendo la ponencia, Julián Castaño y yo. Voy a pasar el guión, el índice de las intervenciones, de lo que vamos a ir hablando. Primero voy a intervenir yo hablando de la figura de la microrreserva de los arenales de Caudete. Pasará después Julián a hablar de la geología. Continuará él también con la flora y la vegetación. Y después pasamos a la fauna. Empezaré yo con un capítulo muy breve de los reptiles, después otro más extenso de aves y por último terminará Julián hablando de los mamíferos de la zona. Bien, pues vamos a ver, la Sierra del Cuchillo, que como ya he dicho comparten Yecla y Caudete, es la sierra que aquí en Caudete contiene el único espacio natural que tenemos en el término de Caudete, y es el de la microrreserva Arenales de Caudete. Es una figura de espacio natural protegido, igual que hay parques naturales, reservas naturales, monumentos naturales, pues hay una figura
uno de los 7 tipos de espacio natural protegido que recoge la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha, es esta de microrreserva. Hay 113 espacios naturales protegidos en Castilla-La Mancha y 48 de ellos son microrreservas, y una de ellas es la de Arenales de Caudete. La filosofía de estos espacios tan pequeños, son de reducida extensión, es conservar en una pequeña superficie, por eso el nombre de microrreservas, unas especies muy interesantes, muy amenazadas, que sean muy raras y que están, en la mayoría de los casos, como es este, están concentradas un alto número de especies amenazadas en un territorio, en un espacio de terreno muy pequeño. La microrreserva, no he puesto imagen de la extensión, pero los límites van cresteando por la sierra, ¿no? Desde que pasamos al término de Caudete hasta llegar prácticamente a casi la casa de Alarcón la Famosa, aunque en ese extremo y en el extremo con Yecla los límites de la microrreserva pasan a la otra vertiente, a la vertiente noroeste, y luego toda la vertiente noreste va hasta casi en una zona, hasta casi el camino, toca el camino realmente del camino de los Cuadrones, el camino principal que hay al sur. La definición de microrreserva es la que tenéis ahí, que viene en la ley: es un espacio natural de pequeño tamaño, como he dicho, con hábitats raros, o que es el hábitat de poblaciones de fauna o flora amenazadas, y por tanto es muy importante su estricta protección. Esta microrreserva se declaró por el decreto 288/2004 de 28 de diciembre, ocupa 125 hectáreas y son unos depósitos de arenas de origen eólico. Sobre estos depósitos pues se han desarrollado, hay unas plantas especializadas, una flora especializada, de la que luego Julián nos extenderá más en profundidad qué especies son. Y muchas de esas especies están recogidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas. En el decreto que la declara pues se regulan unos usos, aprovechamientos y actividades, unos que están permitidos, otros que están permitidos tras una previa autorización, y otros que están directamente prohibidos. Bien, vamos a pasar a la parte de Julián. Bueno, y muchas gracias a Fran y a la gente de la plataforma por haber pensado en nosotros, ¿vale? Luego volveré sobre el tema de la microrreserva, que hemos querido comenzar por ahí, porque realmente es la única figura de protección que tiene declarada legalmente la parte de la Sierra del Cuchillo, en Caudete. Y antes de empezar con la geología, el paisaje, la flora y la vegetación y algunas cosas que hablaremos luego, quería hacer un par de aclaraciones. La primera es que cuando hable de la Sierra del Cuchillo me voy a referir a la unidad orográfica, que es la sierra, que empieza muy cerca de Yecla y termina prácticamente a las afueras de Caudete, ¿vale? Porque uno de los problemas que nos encontramos luego a la hora de gestionar, bueno, que se encuentra en la administración a la hora de gestionar los espacios protegidos, es que los espacios, eso es precisamente la presencia de fronteras, límites provinciales, a veces entre diferentes comunidades autónomas. Y claro, pues un halcón, cuando tiene que defender su territorio, esos límites no los ve. Las semillas de las plantas que se las lleva el viento, los animales y tal, tampoco lo ven. Entonces, siempre que hable de la Sierra del Cuchillo, quiero hacer hincapié en que me referiré a la unidad orográfica. Puede haber cosas que yo comente o que comentemos luego, que estén en la parte de Yecla y a lo mejor no en Caudete, y viceversa, ¿vale? De hecho, ya solamente la toponimia pues va cambiando. Aquí se le conoce como Sierra Lengua. En Yecla, en los documentos históricos, hasta bien entrado el siglo XIX, incluso ya a principios del siglo XX, se le conocía como Peñas Blancas. Y el topónimo del Cuchillo es bastante reciente, pero bueno, aún así se le conoce habitualmente de esa manera, ¿vale? Bueno, pues lo voy viendo aquí, ya está. Es igual. Bueno, simplemente voy a comentar algunos aspectos que ya se publicaron en algunos artículos y libros de Anida de Yecla. Y el primero es uno de estos, aparece en una revista Atene, que actualmente ya no editamos, pero hasta el 2015 pues era de publicación anual. Lo que respecta a la geología, la Sierra del Caudete, la Sierra del Cuchillo tiene nombre propio a nivel geológico, es decir,
si definimos un catálogo de formaciones del Cretácico, aparece, como podrán ver, la formación Cuchillo, que son unas dolomías negras masivas. No sé si son exactamente las que quieren aprovechar o explotar. En cualquier caso no es mármol, ¿vale? Se habla muchas veces de canteras de mármol, pero el mármol tiene unas características muy definidas a nivel geológico, que tiene que contener un 90% de carbonato cálcico. No sé si en la Sierra del Cuchillo alguna veta o algún yacimiento cumple con esas características, pero el caso es que la Sierra del Cuchillo ya tiene su propio lugar propio en la geología, según la definió Lorenzo Vilas en el año 2005. De hecho, ahora pueden ver que tiene... ahora se ve. Vale. Aquí pueden ver un perfil visto desde Yecla, desde la vertiente de Yecla, vertiente sur, en la que se ven varias formaciones del Cretácico muy interesantes porque no afloran en muchos lugares de la península ibérica, ¿vale? Sobre todo en la zona esta del sureste ibérico, en el interior del sureste, en una altitud de entre 500, 700, 800 metros, ¿vale? Que son estas formaciones: Villa de Bés, Alatoz, Chera, Jumilla, les sonarán los nombres porque son poblaciones cercanas, ¿vale? También se puede ver algunas formas erosivas bastante singulares, ¿vale? Concretamente esta que le he puesto en la fotografía son los típicos alveolos formados por la erosión del viento, la acción conjunta del viento y la humedad sobre algunas rocas muy degradables, la biocalcarenita. Se le suele llamar nidos de abejas a veces, ¿vale? Y bueno, luego comentará Manuel que los búhos reales pues tienen especial predilección por estas paredes para establecer sus nidos, ¿vale? En lo que respecta al paisaje, la Sierra del Cuchillo, pues también hay que tener en cuenta que por lo menos la zona de Yecla y también la de Caudete, en cierto modo, hasta recientemente, hasta hace 4 o 5 décadas, a los años 50, 60, estuvo mucho más rotulada de lo que está en la actualidad, ¿vale? Sobre todo por el secano herbáceo tradicional, algunos cultivos leñosos de secano, y actualmente el bosque está invadiendo zonas antiguamente dedicadas a la agricultura, y se forma un mosaico muy interesante, agroforestal, que para algunas especies de aves especialmente y de fauna pues es bastante interesante. Aquí tienen una imagen de la olla Bautista, como le llamamos allí, o la casa de don Pascual Bautista, en la parte de Yecla. En el fondo podrán ver el Cerro de la Chimenea, que es lo que destaca aquí en medio, y al fondo pues la conocerán fácilmente, que es la Sierra de Santa Bárbara o la Oliva, según la conocemos por allí, por Yecla. En cuanto al patrimonio cultural, pues aquí tienen una antigua yesera, también se aprovechaban los yesos, hay un yacimiento muy interesante y una yesera bastante monumental para lo que se estila por la zona, que es esta de aquí. Está concretamente en las lomas de enfrente, en los montes de Rovira, pero bueno, pertenece al conjunto de la Sierra del Cuchillo y, como digo, es bastante monumental para las dimensiones y la edificación que solían ocupar las yeseras antiguamente, ¿vale? Tampoco es difícil encontrar de vez en cuando pues por allí algún aljibe para recogida de agua. Saben que el agua es el bien más escaso que tenemos en esta zona, por desgracia seca, aunque últimamente la atmósfera nos quiere quitar la razón. Llevamos no sé si 300 litros ya en algunos observatorios en lo que va de año, pero bueno, insisto, los aljibes para la recogida de agua, que también forman parte del patrimonio cultural. Algunos cucos o refugios de pastores, concretamente tienen aquí uno restaurado, está muy cerca del límite entre Yecla y Villena, en la cañada que baja hacia lo que llaman la Famosa. Este está en muy buen estado, no sé si porque lo hayan restaurado o porque se ha mantenido su uso hasta la actualidad, pero el caso es que es muy interesante, lo encontramos hace poco. En Yecla, en el año 2005, a instancias de Anida, se hizo un proyecto conjunto con el ayuntamiento entonces, y es la elaboración del mapa ecológico de Yecla. Y muchas de estas cosas que ustedes están viendo ya se incluyeron en el mapa ecológico de Yecla. Por desgracia no se ha llegado a aplicar como nos gustaría, pero bueno, es un catálogo de aquellos bienes de patrimonio natural, cultural, geológico, árboles singulares, y aquí tienen una muestra de cómo quedó esa zona, la zona de la Sierra del Cuchillo. Y lo que comentaba antes Francisco Marco, a raíz de unas movilizaciones que hubo en el año 2014, porque no sé si saben, que luego lo comentaremos, que el panorama que hay hoy en día en Caudete es el que teníamos en Yecla hace 8 años. En Yecla hace 8 años
hubo una solicitud para un permiso de investigación y de explotación de roca caliza ornamental en toda la zona de la ladera que daba hacia la ciudad de Yecla. Por suerte no, la gente se movilizó y se constituyó una plataforma ciudadana de Salvemos la Sierra del Cuchillo, luego pondré algunas fotografías. Y hizo bastante ruido a nivel mediático, se organizaron varias manifestaciones en el pueblo y en la propia sierra. La gente acudió de forma masiva. No sé si porque se veía desde el pueblo y hay muchas zonas de mucha expansión urbanística, o quizás, seguramente, porque la gente se lanzó a la calle a defender los valores naturales del cuchillo. El caso es que aquello, en cuestión de unos pocos años, desembocó en la declaración como bien de interés cultural de todo el conjunto que están viendo aquí. La línea de arriba es la divisoria entre Yecla y Caudete, entre Murcia, región de Murcia y Castilla-La Mancha, y todo el entorno que queda dentro de los límites de la línea amarilla se supone que es bien de interés cultural con categoría de sitio histórico, ¿vale? Luego comentaré un poco más sobre la plataforma, un par de fotos. Y a continuación, y retomando lo que comentaba Manuel sobre la microreserva de flora, el siguiente apartado del que vamos a hablar es la flora y vegetación de la Sierra del Cuchillo. Insisto, vamos a hablar indistintamente de la Sierra del Cuchillo, sin especificar esto está en Yecla, esto está en Caudete, porque por lo menos para mí, y creo que para Manuel también, pues forman parte de la misma unidad orográfica y del mismo espacio natural, aunque esté dividido por una línea imaginaria que no se ve desde el espacio, ni lo ven los halcones, ni el polen de las plantas, ni nada. Pero bueno, el caso es que están ahí y nos tenemos que adaptar a eso. En Caudete, y en general en toda esta zona, yo sé que nunca se ha considerado la gente, no se ha sentido la gente muy manchega, y en cierto modo el carácter levantino que también se ve reflejado en la flora. Si se fijan, Caudete está en la superprovincia ibero-levantina. Dentro de la superprovincia ibero-levantina ocupa la provincia catalano-valenciano-provenzal. Es una provincia florística, ¿vale?, con una serie de especies que solamente crecen ahí, que llega hasta el sur de Francia. Arranca en la desembocadura del Ródano y llega, y el límite meridional es justamente aquí, en Caudete, ¿vale? Es decir, hay especies de flora que crecen en el sur de Francia, toda la franja levantina, y ya al sur de Caudete ya no se vuelven a encontrar. En Caudete, Yecla, más para abajo no. Sector setabense, que viene de Játiva, Saetavis era el topónimo antiguo de Játiva, y subsector ayorano-villenense, ¿vale?, de Ayora y Villena. Es la delimitación florística de esta zona. Y también confluye la provincia castellano-maestrazgo-manchega, que es de una flora un poco más pobre, porque el clima es más monótono, son tierras altas, son inviernos fríos, algunas plantas no encuentran las condiciones favorables o específicas para poder desarrollarse, y dentro de ellas tenemos el sector manchego, subsector manchego-sucrense. De manera que, del mismo modo que Caudete, Yecla, Almansa, Villena, toda esta zona constituyen un enclave, una encrucijada de caminos, de civilizaciones, de climas, pues también la flora también se aprecia en ese sentido, ¿vale? Algunas de las especies que se pueden encontrar por aquí, que seguramente las conocerán, es la Arica multiflora, esta que tienen a la izquierda, rosada. Es un brezo, una especie de brezo, de un porte más bien modesto, y que es de origen ibero-levantino y de floración otoñal. La floración otoñal es una forma de aprovechar estos recursos hídricos que nos caen al final del verano en forma de tormentas, meses de septiembre, primeros de octubre. Muchas plantas aprovechan, como tenemos unas precipitaciones tan escasas, algunas plantas, algunas especies aprovechan para hacer una segunda floración otoñal, ¿vale? Florecen ahora en mayo, abril-mayo, y luego otra vez para los meses de septiembre-octubre. Tenemos el Quercus uber, que es el alcornoque. Los únicos alcornoques naturales, silvestres, del sureste ibérico están aquí en la Sierra del Cuchillo. Están en la zona de Yecla, unos 3 kilómetros del límite provincial, quizá menos, no 3 kilómetros, no, algo menos, y están ahí, ¿vale? Sobreviven, malviven, porque la pluviometría actual parece ser que es ligeramente inferior a la que había entonces cuando se establecieron allí, pero bueno, todavía quedan alcornoques. El Antil y la Gascana, que es una albaida rosa, también levantina, cuyo límite meridional, como he dicho antes, está en esta zona. El Pinus pinea, lo reconocerán, el pino piñonero, ¿vale?, con una corteza rosada,
copa en forma de parasol, como adaptación a la alta insolación y a las escasas precipitaciones, ¿vale? Es muy longevo, una especie bastante longeva dentro de los pinos, es el que vive más años. Y retomando lo que comentaba Manuel sobre la microreserva de flora, pues aquí tienen a la izquierda, pueden ver el famoso secarral que comentaba Fran, que alguien pues que, no sé, lo definió de esa manera. Ahora juzgarán ustedes si esto es un secarral o no. A simple vista, evidentemente el suelo está descarnado, pero no por capricho, sino porque son unos suelos inestables. Ahora os comentaré las condiciones que presentan para la vida de la vegetación, que son bastante hostiles, y de ahí su singularidad. Cuanto más difícil se lo ponen a las plantas y a los animales, más diversidad encontramos. Eso es una norma siempre que ocurre en más diversidad y más endemismos, que una norma que se cumple siempre en biología, ¿vale? La microreserva está constituida por suelos arenosos sin consolidar, de origen cuaternario, formados por erosión eólica de los materiales que están por encima, supradyacentes. Y en la zona es bastante abundante con respecto a áreas limítrofes y aparecen en enclaves de Yecla, Villena, Caudete, Almansa, Petrer, generalmente entre los 500 y los 700 metros de altitud, ¿vale? Sobre todo en el interior del sureste ibérico. ¿Qué características tiene la vegetación sabulícola, que es el nombre científico para las zonas de arena? Pues un matorral de escasa densidad y de altura, por eso se le llama secarral, de forma ignorante en mi opinión, de carácter heliófilo, es decir, están adaptadas a la alta insolación, hace mucho sol ahí, no hay sombra, no hay forma de defenderse del sol y por lo tanto las plantas que vivan ahí tienen que adaptarse al exceso de luz, que a las plantas también le afecta, ¿vale? Al estrés hídrico, llueve muy poco y cuando llueve las arenas son muy permeables y todo lo que cae filtra por el subsuelo, y a la escasez de nutrientes, porque el suelo de la arena, pues la parte orgánica del suelo es bastante pobre, ¿de acuerdo? Las raíces suelen estar muy desarrolladas, alcanzan una mayor profundidad que otras especies de familias próximas de estas plantas, y es una defensa frente a la acción del viento. Y también se anclan en suelos muy inestables y por lo tanto las raíces tienen que ser pivotantes y anclarse de manera sólida y segura al terreno. El suelo tiene carácter silicio y está muy descalcificado. Esto es muy interesante porque verán que, por ejemplo, le estoy diciendo que llueve poco, que hay pocas plantas, que tal, pero encontramos encina. Y la encina solamente vive por encima de 350 milímetros anuales de precipitación, de valores medios, vamos. ¿Por qué crecen encinas en esta zona y no en entornos próximos? Porque hay un aspecto que es un factor limitante para la vegetación, y es el exceso de cal. Saben que los terrenos que tenemos por aquí son de carbonato cálcico, de roca caliza, muy calizos, tienen un pH de 8, 8,5, incluso a veces 9, ¿vale? Y entonces en las arenas, como son silíceas, son precisamente de suelos ácidos, y la cal desaparece, o se va lavando con la lluvia, entonces permite la vida de ciertas especies que por la pluviometría no deberían estar ahí. Pero bueno, es otro aspecto interesante de esta microreserva. Y luego la elevada riqueza florística, ahora verán una muestra, con un número de endemismos muy grande, lo que justifica pues su figura de protección, ¿vale? Entre estas especies que solemos encontrar, no son muy llamativas, verán que tienen colores pues bastante, son bonitas, a mí me gustan, pero no son muy llamativas, no se ven desde lejos, no forman grandes bosques ni grandes masas, son matas, son caméfitos que viven nada la temporada, la parte de la flor. El Helianthemum guerra, este que tienen aquí, en amarillo, el Teucrium durense, en la que tienen a la derecha. Algunas son aromáticas, por ejemplo el Teucrium es una labiada, familia del tomillo, del rabogato, del marrubio. La sideritis, otra labiada, la Scrofularia canina. Si se fijan, tienen colores muy llamativos porque son polinizadas por insectos. Esto ya lo comento como curiosidad. Cuando una planta tiene que ser polinizada por los insectos, desarrolla colores muy llamativos para atraer, visualmente atraerlos. Las plantas que se polinizan por el viento o que transportan el polen por el viento tienen colores muy poco vistosos. Por ejemplo, piensen en una espiga de trigo o cebada o el esparto mismo, ¿vale? La Nonis ramosísima, la Orobanche tunetana o la Fumana espídula son especies que solamente aparecen en el sureste ibérico, solamente en arenas y solamente en un rango altitudinal entre 500 y 700 metros, solamente con una pluviometría muy específica, solamente viven en estas arenas, ¿vale?
están incluidas en la declaración de la microreserva y algunas de estas son de interés especial y algunas tienen incluso la categoría de vulnerable, ¿vale? Es decir, que es competencia de la administración competente, nunca mejor dicho, procurar su protección. Y cuando estuve leyendo la declaración de la microreserva, porque ya la consultamos en su día, pero ya no la tenemos fresca en la memoria, la estuve repasando y me encontré con este párrafo. Esto es literal, esto es una copia literal del Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Decreto 288/2004, 28 de diciembre de 2004, porque se declara la microreserva Arenales de Caudete. Y entre las actividades prohibidas, como decía Manuel, siempre que se declara un espacio natural hay una especie de decálogo o un apartado específico donde se regulan las actividades que son compatibles con ese espacio, las que necesitan un permiso especial de la Administración, en este caso la Consejería de Medio Ambiente o Dirección General de Medio Natural o equivalente en la comunidad autónoma en la que se encuentre. Y luego hay una especie de apartado de actividades prohibidas, que son incompatibles con la supervivencia de la reserva. Bueno, pues si leen lo que pone ahí, dice que está prohibido el desarrollo de actividades que suponga la disminución de la extensión del hábitat potencial o actual de las especies protegidas o de la calidad del mismo, quedando expresamente prohibidas las nuevas investigaciones y la explotación de recursos mineros, así como la implantación de infraestructuras que puedan afectar a los depósitos de arena, las extracciones de áridos y los vertederos de inertes. Consideramos que solamente la lectura de este párrafo debería haber llevado a la Administración competente a ser más cauta a la hora de conceder la licencia. Tampoco sé exactamente los entresijos judiciales de cómo está el proceso, pero bueno, llama la atención en concreto este párrafo, ¿de acuerdo? Y le voy a pasar ahora de nuevo con Manuel, que le va a hablar de los reptiles y las aves, son dos grupos faunísticos, y luego volveremos a hablar de los mamíferos. Bien, pues pasamos al apartado de la fauna de la zona. He querido poner, antes de mostrar texto, pues esta, no sé si lo ven bien, esta composición no es un montaje, porque verán que hay un corte ahí mal hecho, es porque viesen un poco la diversidad de hábitats desde el punto de vista de la fauna. Es decir, en la Sierra del Cuchillo, como en otras sierras, no solamente vamos a encontrar la fauna que utiliza directamente la sierra, porque nidifique ahí, porque cace ahí, porque descanse ahí, sino también todo lo que hay en el entorno es utilizado puede ser utilizado por una misma especie, como comentaba hace un momento Julián también, igual que un halcón no ve los límites administrativos, pues ve un mosaico de ambientes que le son favorables, pues en este caso, pues para encontrar sus distintas presas, en este caso pues aves de mediano y pequeño tamaño, que pueden encontrar en zonas de matorral que vemos al pie de la sierra, donde se encuentra la microreserva y se inserta también la microreserva, o zonas de cultivos del cereal de secano tradicional que vemos a la derecha. Y lo que voy a comentar sobre la fauna procede de los trabajos que he hecho años atrás y que he presentado aquí en Caudete en distintas publicaciones. Me remonto a 2004 y 2008, cuando se presentaban en el Ayuntamiento los certámenes de medio ambiente llamados Villa de Caudete. Son estos libritos que ven ahí, donde presentaba trabajos de la fauna y se hacía referencia a la Sierra del Cuchillo en algunos de ellos, al hablar de alguna especie, o al hablar de la Sierra del Cuchillo en sí, que ahora la comentaré. Este trabajo también que hicimos entre varios autores, el estudio y caracterización de la microreserva Arenales de Caudete, que es del año 2006. Luego también en la publicación digital, en el diario digital de Caudete en la Calle, se estuvieron publicando unas fichas de fauna entre los años 2014 y 2018, que las estuve elaborando. De hecho, está aquí la persona que hacía la composición y el montaje de estas fichas, Fermín, y que las fuimos subiendo, y que culminó con la publicación del libro Avifauna de Caudete, que es este libro, que lo ha mostrado ante Fran, que se presentó hace 3 años, y que donde también en la ficha de varias de estas especies pues se menciona la Sierra del Cuchillo.
Y todo ha sido fruto pues, de muchísimas salidas de campo por el entorno de esta sierra para ir recopilando la información en distintas épocas del año para hacer un barrido, porque hay especies que a lo mejor solo se detectan en una época del año, porque, no porque se detecten o no, sino también porque a lo mejor solo están presentes en la época estival o en la invernal. Y por tanto, pues a lo largo de muchos años pues, he ido haciendo una colección, una recopilación, un inventario de las especies que se han detectado ahí y que he ido presentando en estos trabajos. Lógicamente ese número de especies ha ido aumentando con el tiempo. En estos primeros trabajos que presenté en el Ayuntamiento de Caudete, pues los números eran más bajos y últimamente pues ya hay un número mayor. Voy a empezar con los reptiles. En el libro de la microrreserva que hemos visto antes se mencionan también tres anfibios que pueden estar presentes porque son anfibios de amplia distribución, la rana común, el sapo corredor y el sapo común. Pero bueno, no es un grupo asociado a esta zona al no haber cuerpos de agua permanentes. Y el primer grupo ya sí importante que hay en esta zona es el de los reptiles. Hay 11 especies inventariadas según el listado que aparece en el trabajo del estudio y caracterización de la microrreserva de los Arenales de Caudete. Se hizo en 2006. Todas estas especies están protegidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Y bueno, no es cuestión de ir viéndolas una a una. He puesto como ejemplo a esta especie, la lagartija colirroja, que es una especie muy asociada a los arenales, se ve también en la costa y en zonas de sustratos sueltos. Se distingue muy bien, el nombre es por la cola roja que tienen las hembras y los juveniles, pero los machos tienen la cola de color gris. Y es distinguible también por el patrón dorsal que tiene de coloración. Hay otras especies de lagartijas en la zona. A mucha gente pues, le puede parecer, bueno, las lagartijas a mí me parecen unos animales apasionantes. Identificar las distintas especies. Allí también está presente la lagartija colilarga, la lagartija ibérica. Está presente también el lagarto celado, culebras también de amplia distribución en esta zona, como la culebra de herradura, la culebra bastarda o la culebra de escalera. Y bueno, sobre los reptiles es simplemente esto, comentar la diversidad de especies que hay, que no es simplemente que, bueno, ahí hay lagartijas, ahí hay culebras, lo interesante es que hay una serie de especies diferentes y todas ellas protegidas en el catálogo regional y la mayoría también en el catálogo español de especies amenazadas. Y voy a pasar a la parte más extensa de la fauna, que es la de las aves. Es con la que más me he entretenido yo haciendo recopilaciones de animales en el término de Caudete. Y bueno, como ha dicho Julián, las especies que se ven en la parte caudetana de la Sierra del Cuchillo, de la Sierra Lengua, son las mismas que se ven en la parte yeclana. Pero claro, voy a hacer mucha referencia a trabajos que se han presentado en el ámbito del término de Caudete. En el trabajo que presenté en el 2004 en el Ayuntamiento, pues hice una propuesta de zonas importantes zonas de importancia para la fauna en el término municipal. Y conforme a la información que tenía por entonces, que estoy hablando ya de hace 18 años y ha subido bastante el número de especies, uno de los que incluía lo llamé Sierra del Cuchillo, Casa del Arcón y los Cuadrones, porque de todas las especies que recopilaba me centré en aquellas que estaban amenazadas en el catálogo regional o en el catálogo español o en el anexo 1 de la Directiva Aves, que es esta directiva europea donde nos dice que hay que proteger unas zonas en la Unión Europea para tener bien conservado el hábitat de unas determinadas especies, y en ese anexo pues se relacionan todas esas especies amenazadas, vulnerables o raras, dice la directiva, y que hay que proteger su hábitat. En aquel entonces, en 2004, las especies que me llamaron la atención ver fue el águila real, la coyalba negra, la chova piquirroja y el alcaraván, que es el que aparece en la foto. Esta foto es hecha en Murcia en una sesión de anillamiento nocturno. Es un ave que creo que aquí la llaman también, igual que en Albacete, chorlito, y que bueno, destaca por esos ojos grandes, ¿no? Es un ave crepuscular, nocturna, y que emite un canto al acabar el día y empezar la noche, que a algunas personas les ponen los pelos de punta cuando escucha ese canto, pero es inconfundible ese grito del alcaraván.
En 2008, el otro trabajo que presenté en el Ayuntamiento era para ver cómo estaban las aves de ese anexo 1 de la Directiva Europea que os he comentado, y hacía una presentación de cada una de esas especies de la Directiva Aves y cómo estaba su situación en caudete y qué zonas de caudete eran importantes para esas especies. Entonces, volvieron a repetirse esas especies y alguna más para las que consideraba que la Sierra del Cuchillo y su entorno era importante. Volvieron a repartirse esas especies y aparecía alguna nueva como el búho real, la cogujada montesina o la curruca rabilarga. En la foto he puesto a la coyalba negra, que es este pájaro también, casi siempre que he ido a la Sierra del Cuchillo la he visto, es una especie también muy reconocible por su coloración negra, salvo en la base de la cola, en el obispillo, que es blanca. En esta zona están presentes las 3 especies de coyalbas, en todo lo que rodea la sierra: la coyalba negra, la coyalba gris, la coyalba rubia, aunque la gris básicamente está presente en las épocas de paso. Me refiero en épocas de paso con el movimiento migratorio, en migración primaveral y otoñal. En el trabajo de la microrreserva se mencionan 66 especies de aves en el año 2006, pero actualmente, hace unos días, volví a numerar las especies que tenía allí inventariadas y son 75, es decir, 9 más. Y aquí hay imágenes de algunas de ellas que ahora las veremos más adelante, aunque por si acaso alguna que ya veo que no va a estar después, pues la comento. La coyalba gris que he mencionado antes es la de arriba a la derecha. Abajo a la derecha tenemos al abejaruco, que también se escucha muy a menudo por allí. Y abajo a la izquierda el carbonero garrapinos, que es un pajarillo pequeño forestal que se puede ver en las pequeñas manchas de pino y encina que hay en la sierra. Pues aparece este pajarillo, aparte de muchos otros que voy a ir comentando. He ido agrupando, para no ir con un listado extenso e ir viendo una por una. He agrupado las especies en esta. Primero vamos a ver un grupo que a lo mejor es el que más llama la atención a la gente, ¿no? El de las aves rapaces. Hay varias especies allí y para mí es ahora mismo el grupo que más valor da a la sierra. Luego los córvidos, que a mí me parece un grupo de paseriformes interesantísimo. Y luego, ya quitando los aspectos taxonómicos y pasando a los ambientes que ocupan, pues vamos a ver también las aves esteparias que hay en el perímetro, en el entorno llano de la sierra. Los pájaros forestales, como este carbonero garrapinos que os he comentado, que se encuentran en esos pequeños pinares y encinares que hay en la sierra. Y los pájaros de matorral, las avecillas que están en el contorno también, pero más pegados a la sierra, ¿no? La zona de la microrreserva podría ser también una de estas zonas donde se ven estas aves, pero que, aunque los presente así, estas aves, pues eso, que van moviéndose, pueden pasar, al haber en tan poco espacio esa variedad de hábitats, ese mosaico, pues pueden aparecer una especie típica de cultivos, puede meterse al matorral o puede incluso aparecer en las faldas de la sierra, es decir, que no es algo cuadriculado, algo estricto, ¿no? Es por agrupar y por facilitar un poco la comprensión. Bueno, pues entro con las rapaces. Empezamos a ver, pongo aquí algunas, aunque voy a ir ahora destacando algunas que para mí ahora mismo, desde hace poco, tenemos ya una joya aquí utilizando en la Sierra del Cuchillo desde hace poco tiempo. He puesto tanto aves rapaces diurnas como rapaces nocturnas. Aquí pongo, para empezar, el águila real arriba a la derecha como rapaz diurna y también la culebrera europea abajo a la izquierda. Y de nocturnas pues destaco al mochuelo y al búho real. Voy a centrarme en algunas de ellas, que están aquí y otras que no he mostrado aún. El águila real, que es una especie que nidifica en sierras próximas, utiliza la Sierra del Cuchillo como zona de alimentación, como zona de campeo para buscar sus presas. Yo creo que el principal motivo de que haya ahora mismo tanta densidad de rapaces en esta zona es la hiperabundancia de conejos que hay desde hace unos años, ¿no? Es decir, parece como que todas las rapaces del entorno pues se vienen aquí a buscar la comida porque lo tienen fácil, ¿no? Cualquiera que vaya por ahí con el coche van cruzándose los conejos a un lado y otro del camino.
Bueno, esta rapaz, quitando al buitre leonado, que también lo tenemos volando por aquí por Caudete, pues es la mayor de las águilas, ¿no? Una hembra pesa, las hembras son un poquito mayores que los machos, pesan perfectamente 5 o 6 kilos las hembras y unos 2 metros de envergadura alar, con las alas abiertas, de modo que es de las que he visto, no sé si a lo mejor se han visto, yo los buitres leonados no los he visto en esta parte de la sierra del Cuchillo, sí en las otras. Y quitando al buitre, es la rapaz más grande de esta zona. Es una especie catalogada como vulnerable en el catálogo regional de Castilla-La Mancha. Y bueno, y pasamos a la sorpresa que me llevé hace poco. El águila imperial ibérica también utiliza la zona para alimentarse. Esta especie es bueno, una joya en la península, es un endemismo ibérico. Un endemismo es una especie que solamente se encuentra en una zona, en un territorio geográfico determinado. La especie está catalogada en peligro de extinción tanto en el catálogo regional de Castilla-La Mancha como en el catálogo español de especies amenazadas, y aunque en los últimos años está bastante recuperada, está avanzando tanto en número de parejas como en distribución, ¿no?, hacia el este, pues sigue estando catalogada en esta categoría, que es la mayor categoría de una especie amenazada. Estas imágenes que pongo aquí son recientes, es en la propia Sierra del Cuchillo, no me las he traído de otro sitio, y son de ejemplares jóvenes. Estos puede que nacieran el año pasado, estos ejemplares por otro sitio donde nidificaran. Y bueno, utilizan la zona para buscar sus presas, para posarse y otear, de modo que es la especie que ahora mismo tiene en esta sierra la mayor categoría de amenaza, ¿no?, recogida en un catálogo de especies amenazadas. Lo que hemos visto eran los juveniles, como he dicho, jóvenes que también se les llaman pajizos porque tienen ese color marrón claro. Y os he puesto aquí la foto también de un adulto para que se vea la diferencia, que es ya un ejemplar oscuro, salvo la cabeza que es más clara y la flexión del ala con ese color blanco nieve que identifica a los adultos de esta especie. El último censo creo que hablaba en toda la península de unas 620 y tantas parejas, mucho más de las que en los años 50-60 creo que solo había unas 60 parejas o así. Es decir, esta especie estuvo al borde de la extinción a mediados del siglo XX y se ha ido recuperando poco a poco, ¿vale?, pero sigue estando catalogada como en peligro de extinción. Por incidir en lo de especie endémica, si esta especie se extinguiera en la península ibérica, se extinguiría esta especie en el mundo. Es decir, igual que ocurre con el lince ibérico o con otras especies que son endémicas de una zona y que no existen en ningún otro sitio. Otra especie muy interesante aquí y relacionada con la presencia de los reptiles que he comentado antes es el águila culebrera o culebrera europea, como se le llama ya desde hace tiempo, catalogada también como especie vulnerable en el catálogo regional y que también utiliza la sierra para alimentarse. Lógicamente, comida tiene ahí, como he comentado antes, por los reptiles, por los ofidios presentes principalmente. Es un especialista, es decir, se alimenta exclusivamente o casi exclusivamente de ofidios, los traga enteros y es un especialista en la captura de los reptiles. Se identifica muy bien también en vuelo por su color claro con las finas líneas intermitentes a lo largo de las alas. El halcón peregrino también está presente en la sierra, va a cazar a la sierra, está catalogado como especie vulnerable. Esta especie también es especialista en lo que caza, básicamente aves de mediano y pequeño tamaño, y utiliza también aquí la sierra para cazar, utiliza la cumbre para otear, para ver las aves que se mueven por allí y cazar alguna. La foto de la izquierda la he puesto también para que se viese un poco cómo es en vuelo, aunque está bastante lejana la imagen, pero para que se viese el tamaño la diferencia de tamaño entre macho y hembra, que como en las demás rapaces es mayor la hembra que el macho. La hembra es la de abajo, a la derecha, y el macho el de la izquierda. Aparte de estas rapaces de unas que he comentado, hay otras que no me voy a parar, pero que también están presentes en la zona. Por ejemplo, el águila calzada también se ve, el frecuente cernícalo vulgar también se ve en la zona.
Y pasamos a ver, voy a destacar de las rapaces nocturnas el búho real. Esta especie sí nidifica en la sierra. En la parte de caudete hay una o quizá dos parejas, pero en la parte de yecla, hablando con Julián, hay más. Puede haber en total 4 o 5 parejas, ¿no? Quizá en toda la sierra. Hay más. Sí, sí. Es una zona también pues que la alta densidad de esta especie se debe también, pues como he comentado antes al hablar de la Isla Real, por la alta densidad de conejos en la zona, ¿no? También es su principal presa. Catalogada como vulnerable en el catálogo regional. También es detectable básicamente porque en época de cría, que suele ser al final del otoño y principios del invierno, es cuando más se oye su canto, aunque puede cantar durante todo el año, pero es más frecuente en esa época. Y también, igual que el alcaraván, al acabar la tarde, empezar la noche, empieza el sonido del búho real y no falla, sabes ya que por ahí está el animal marcando el territorio y diciendo que aquí estoy yo y voy a criar por aquí este año. Y también se pueden encontrar a lo mejor restos de lo que ha comido, tanto por restos a lo mejor de pata de un conejo que no ha tragado, o las segagrópilas, que son esas pelotas, pelusas compactas que regurgita por la boca y que contiene pues lo que no digiere el animal. Pelo de conejo, huesecillos, ¿no? Todo apelotonado, y que pues en algunas zonas pues se concentran esas segagrópilas, ¿no? Donde se posa y regurgita lo no digerido. Bien, paso a ver pues algunos de los córvidos que hay en la sierra, aunque se ve pues la omnipresente urraca, alguna corneja también, pero las que más me gusta a mí ver en esa zona son estas 3. La grajilla, que se escucha por allí y se ve volando. Me salto a la de la derecha, la chova piquirroja, también cría en zona muy cercana allí y que está por la sierra también con su característico chasquido, emitiéndolo cuando vuela. Hay tanto parejas de las que nidifican por el entorno cercano como grupos, luego sobre todo en otoño e invierno, pues grupos de alimentación de varias decenas de individuos que van por los campos de alrededor alimentándose. Y el arrendajo, que esta especie que yo antes, hace unos años, pues la tenía localizada en poquísimos sitios por aquí, pues ahora resulta que está por casi todos los sitios por donde voy. Es decir, es el arrendajo que lo tenía en 1 o 2 zonas de caudete, pues ahora resulta que está en la Sierra del Cuchillo, se escucha casi siempre que vas a la sierra, incluso pues no necesita, siempre se le asociaba a masas forestales y ahora está incluso en zonas agrícolas o limitando siempre con vegetación forestal, y es una especie porque se ha extendido mucho de estar en zonas concretas a estar casi de continuo en esta zona. Tanto el arrendajo como la chova están en el catálogo regional y además la chova es otra de las especies de la directiva aves, ¿no? igual que todas las rapaces que he mencionado hasta ahora, de las que les he dedicado una ficha. De las aves esteparias, pues aparte del alcaraván que he comentado al principio, pues hay otras avecillas en el entorno, hay aláudidos interesantes, como la calandria, que el ave de arriba se le suele ver volando. Yo lo he visto sobre todo en la cara norte, en los campos al norte, y antes se veía más cuando no hicieron toda la transformación de Casa Alarcón. Y bueno, se distingue por su canto, por el tembleque de alas cuando está volando. Y también están las cogujadas, que es la imagen de abajo. Están las 2 especies, la común y la montesina, son muy difíciles de distinguir a simple vista. Entonces, pues normalmente las apuntamos como cogujadas. Y bueno, se pueden ver tanto en zonas agrícolas como en zonas también de matorral que invade las zonas agrícolas, pues porque se dejan de cultivar, pues estas especies también aprovechan allí. Oficialmente la totobía es otra especie, ¿vale? Pero es verdad que aquí también al que tiene la cresta se le dice totobía, ¿vale? Pero la totobía oficial no tiene esa cresta. Vale. Aparte de estas especies, pues bueno, también se veían antes, yo hace ya tiempo que no las veo, en los campos a un lado y a otro, las ortegas o churras, también en el
perímetro agrícola de la... Las cepas están sobre los aljides, están. Sí, en las cepas que siguen, sí, pero en la parte vecina a este tramo, claro, en la parte de Yecla, por supuesto. En la parte de Caudete, yo las veo cada vez menos. Pero sí, me refería justo a lo que linda con el cuchillo, con la sierra. Y por último, pues hablar de las aves forestales, como el carbonero garrapinos que veíamos al principio. No, lo último no, lo penúltimo. Otras aves interesantes, pues por su coloración, por su canto, pues el carbonero común, el herrerillo capuchino o el pinzón vulgar, pues también están presentes en las pequeñas manchas de arbolado de la zona. Y por último, pues los pájaros de matorral, aunque algunos también pueden aparecer en zonas agrícolas, pues he querido mostrar ahí algunos de ellos, como por ejemplo la coyalba rubia, otra de las han salido imágenes de las 3 coyalbas. Tanto la gris, aunque se ve en paso, puede que alguna se quede en verano, como esta se ven en verano solamente, mientras que la coyalba negra está todo el año. Y luego también hay varias especies de currucas. He puesto aquí, no sé si se ve bien, esta mitad de esa rama de almendro, la curruca tomillera, un macho, pues también está presente en esta zona. Y el alcaudón real, al igual que el alcaudón común, pues también están presentes en el perímetro de la sierra. Vale. Bien, el volumen de información, el 90% del volumen de información del que dispongo de mamíferos de la Sierra del Cuchillo procede de un trabajo que hicimos en Yecla en el año 2015, una publicación, el Atlas de los mamíferos de Yecla. La investigación vino a partir de trabajo de campo, de localización de rastros, de excrementos y sobre todo, muy interesante, una técnica que utilizamos en su día, que es el fototrampeo. Es colocar una cámara en el campo, en el monte, la deja 2 o 3 semanas, lleva un infrarrojo que detecta cuando hay movimiento, detecta el movimiento, corta, hace un corte y entonces se dispara, el flash y la cámara. Entonces muchas fotos de las que van a ver se ven muy oscuras y dirán, bueno, ¿por qué son todas de noche? No todas son especies nocturnas, pero sí las hemos capturado de noche, ¿vale? Intentamos ser lo menos invasivos posible dentro de lo que supone hacer un trabajo de investigación de esta envergadura. Y ahora les voy a hacer un pequeño recorrido de 18 o 20 especies. No son todas las que hay, y quiero insistir, igual que antes, en que la gran mayoría de especies están tanto en la parte de Yecla como en la de Caudete, ¿vale? El trabajo se centró en la zona de Yecla, pero las cuadrículas, hay una cuadrícula que es conjunta, que abarca la Sierra del Cuchillo de Yecla y la de Caudete, ¿vale? El primero del que voy a hablar es el erizo, le sonará. Ahora empiezan a salir, se ven muchos atropellos, por desgracia, con las primeras lluvias, suben las temperaturas, hay hierba fresca, cruzan los caminos, las carreteras y se ven muchos atropellados. Es una especie bastante abundante en la Sierra del Cuchillo, especialmente en los suelos profundos, los suelos agrícolas profundos donde se acumula la hierba, el agua. El zorro, aquí tengo una foto que parece que nos está mirando de frente, una foto bastante chula. Se le ven las garrapatas incluso en la oreja. Estaba comido de garrapatas, pero bueno, presentaba un buen aspecto. Bueno, es un depredador, saben que es el depredador más abundante de los que hay, antiguamente temido o odiado, porque, bueno, en esta disyuntiva entre la agricultura y la fauna autóctona, pues se metía a los gallineros y hacía auténticos estragos. Pero bueno, es una especie clave en el ecosistema mediterráneo porque es la que controla, una de las que contribuye a controlar las poblaciones de roedores y herbívoros. Si no hubiera zorros, la población de ratones, de ratas, de conejos se dispararían en cuestión de meses. La garduña, que en ningún sitio de la zona se le llama garduña, pero si les digo huina, seguramente a alguno les suene. La palabra huina, se me ha metido una huina al gallinero y la ha matado toda. Efectivamente, cuando se mete en un gallinero tiene ese instinto de que mientras haya algo moviéndose no deja de atacar. A pesar de que es un animal bastante pequeño, del tamaño de un gato, incluso algo más pequeño. Es un carnívoro nocturno que se especializa en pequeños roedores. Y lo que he comentado, antiguamente se le conocía como huina o huina, con H o con G, no sé cuál es la grafía. Y muy interesante. El tejón, esto es una muestra, por eso les digo que tienen aquí la hora de la captura. Esto fue el 24 de septiembre del 2012 a las 2:40
y 0,6 segundos de la noche. La temperatura de 17 grados, pasó por allí el tejón, se disparó la cámara de fototrampeo y lo capturó. Como hace un poco de ruido la cámara, normalmente salen mirando hacia la cámara, ¿vale? Pero bueno, no es invasiva, simplemente lo atraíamos con una lata de atún, de caballa o algo así que oliese mucho y acuden, y es bastante productivo el método este. Es una especie muy abundante porque es especialista en arenas, hace unas madrigueras tremendas, gigantescas, un sistema de galerías subterráneas muy amplio, con muchas ramificaciones, y claro, en terrenos arenosos es mucho más fácil de excavar que en la roca madre, en la roca pura, ¿vale? Entonces muy abundante en la zona. La jineta, este es mucho más raro, es un depredador arborícola, nocturno, muy difícil de detectar, muy difícil, apareció en muy pocas tomas, pero una de ellas fue aquí, en los montes de Rovira, creo que se llama aquí Las Lomas, ¿me dijiste? Las Lomas es sí, a Las Lomas, la continuación de Las Lomas, en la otra vertiente del valle, ¿vale? El valle este que sube hacia el Cuchillo, pues la parte izquierda, la parte sur, y ahí apareció. Es muy difícil de localizar, pero es espectacular. Se supone, dicen, que llegó aquí a la península ibérica con los fenicios, que la utilizaban como hoy en día utilizamos a los gatos, como controlador de plagas y de ratones y tal. Pues dicen, la bibliografía por lo menos así lo asegura, y los registros arqueológicos también, que seguramente llegó a la península ibérica hace unos 2500 años, embarcado en los barcos de los fenicios y los primeros asentamientos aquí, sobre todo en el Mediterráneo. Se ha ido expandiendo hasta Francia, ha atravesado ya el río Ródano, va en dirección a los Alpes y por lo visto se está extendiendo bastante a partir de su núcleo original, que es aquí en el sur de la península ibérica. El gato montés, aquí tienen una foto, se le distingue, a veces cuesta distinguirlo del gato doméstico, pero tiene una característica que es decisiva y es el tamaño del cráneo, es mucho mayor, y sobre todo la cola. La cola tiene una cola muy pomposa, no termina en forma puntiaguda, sino en forma de maza, y con tres líneas transversales de color oscuro que se alternan con las claras. Aún así, hay controversia porque hibridan con los gatos domésticos y nunca se sabe si está viendo un gato montés original o algún híbrido. Este creemos que es original, ¿vale? Es un gato montés tal y como apareció. El jabalí, que lo conocerán porque es una especie antiguamente era muy escasa, pero en los últimos tiempos, las últimas 2-3 décadas, ha ido avanzando, colonizando toda la zona, desde el norte. En Yecla la empezamos a detectar en Tobarrillas, en la zona del norte, limítrofe con Almansa, y se fue extendiendo a partir de mitad de los 90 hacia el sur, y se ha convertido en una especie ya omnipresente, está en todos los sitios. Como no tiene depredadores naturales en esta zona, porque el lobo desapareció a finales del siglo XIX, ya no se ha vuelto a ver el lobo, que era su depredador natural, pues no tiene depredadores, y sus camadas son bastante abundantes. Como hay mucha comida, mucho alimento, pues se expanden y es una especie pues abundante, muy abundante en la zona. Una de las sorpresas de los últimos años es la cabra montés, que ha estado extinta en la zona durante quizás 4 o 5 décadas y está volviendo a colonizar todos los montes de esta zona, de este enclave, de este sureste ibérico, de Yecla, de Caudete, de Villena, de Almansa, de todo este enclave, procedentes de poblaciones seguramente que procedan de las provincias béticas, del norte de Andalucía, de Cazorla, se están expandiendo por el norte de la región de Murcia, son bastante abundantes, aunque compiten. Su territorio se solapa con el de la Ruiz, lo que da lugar a muchos conflictos a la hora de la conservación. Y yo las he visto en la Sierra del Cuchillo, tanto en la parte de Yecla como en la de Caudete. No son muy fáciles de ver porque pues suelen pasar desapercibidas, muchas veces se oyen antes de verse, estás ahí tranquilamente sin hacer mucho ruido. Por eso la importancia de cuando vayamos al medio natural no hacer mucho escándalo, no llevar música ni estar hablando fuerte, porque en cuanto te paras 5 minutos empiezas a escuchar, empiezas a ver especies que no sospechabas que estaban ahí. Van cresteando, se mueven por las paredes, tienen una agilidad tremenda y están en franca expansión. Ya están criando. Aquí tienen una foto con una cría, esto fue en una sierra de Yecla, y es bastante abundante. La ardilla es otro caso de colonización reciente. No sé si ustedes si había noticias de ardillas en los años 80, 90, pero el caso es que por lo menos en Yecla, hasta mediados de los 90, yo personalmente nunca había visto una ardilla en el monte, jamás.
Coincidió, no sé si esto es una aventuración mía, una elucubración, perdón, mía o nuestra, pero coincidió con los grandes incendios del año 94. El año 94 fue terrorífico en España. Se batieron récords de hectáreas quemadas, hubo una cantidad de incendios tremendos, sobre todo en la zona esta del interior de Valencia, Alicante, incendios de Millares, 30.000 hectáreas, Requena, 24.000 hectáreas, Ayora, unas 14.000 hectáreas, Mariola, otra un montón, 12.000 hectáreas, el de Enguera, que se me ha olvidado incluirlo también, que está muy cerca. Y en los años sucesivos empezaron a verse muchas ardillas que ya, por lo menos en Yecla, las tenemos incluso en los jardines ¿La urbanos. americana? ¿Esta? No, esta es la europea. Es la roja. Americana también, ¿eh? Sí, ¿también hay americana? Pues será una introducción, eso la gente que eso tendrán que gestionarlo bien porque luego no la quiere, la suelta. ya, la ardilla europea tiene 3 subespecies. Una de ellas está en Sierra Espuña, que lo sabrá Manuel, mejor que yo, la Hoffmanni era, y luego hay otras 2 subespecies que se distribuyen por distintas zonas de la península ibérica. Pero el caso es que está otra especie en expansión, ¿vale? El lirón careto es una especie nocturna, un roedor nocturno, muy interesante, muy bonito, con un antifaz. Esta es una foto capturada por fototrampeo, ¿vale? Está en el Atlas, es de un compañero, se llama Oscar Marco, y es muy buen fotógrafo y pues, aquí lo pueden apreciar, ¿vale? El conejo, que le ha comentado antes Manuel, que después de unos años bastante malos, por la misomatosis al principio y la neumonía hemorrágica vírica posteriormente, pasó unos años bastante de declive poblacional y ahora actualmente está otra vez en expansión, pero que ya está en números tremendos, ¿vale? Gracias a él, que es la base del ecosistema, de la cadena trófica del ecosistema mediterráneo, pues tenemos esa variedad de especies que nos ha ilustrado Manuel y también de mamíferos, ¿vale? Depredadores. Muy abundante la zona, si han pasado por allí a ciertas horas del día, parece que se mueve el suelo, de la cantidad de conejos que hay, se ven las uras, se ven los excrementos, pero bueno, no es malo mientras no entren en conflicto con la agricultura, cuestión que habrá que gestionar si eso ocurre, ¿vale? Le he puesto también el lince, y no es ninguna trampa. El lince desapareció como reproductor en la zona seguramente a finales de los 80. Son las últimas citas hablo de este enclave del Altiplano, de Almansa, de Caudete, de Villena, pero recientemente hemos tenido alguna sorpresa con respecto al lince. Se están expandiendo desde las sierras béticas y como hay un proyecto de recuperación del lince con ejemplares de Doñana que se están soltando en Cazorla, en la Sierra de Andújar, en toda esa zona, se le pone un collar transmisor y bueno, que sepan que en municipios limítrofes de esta zona se han detectado por lo menos 2 contactos en los últimos tiempos. Hay incluso fotografías, ¿vale? Y si han llegado por allí, pues es posible que hayan atravesado el municipio de Caudete, el de Yecla, en fin, se están expandiendo. Es posible que en las próximas décadas, si la población de conejos sigue igual de alta, pues se expandan de forma natural a través de ejemplares introducidos, ¿vale?